Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga a todos. Espero que se encuentren bien. Un cordial saludo. Les pido mil excusas. Tuve inconvenientes para poder entrar, pero gracias a Dios se logró resolver, ya más que todo por parte de mi terminal. Entonces aquí estamos, gracias a Dios, para poder dar inicio a la sesión del día de hoy. De igual forma, si así se requiere, pues estaremos eh, trabajando unos minuticos más, si Dios los permite y si las dinámicas así también eh, lo permiten, ¿vale? Regálenme un segundito acá. Ok, bien. ¿Cómo les fue el día de ayer? Me cuentan, porfa, cómo se sintieron. ¿Trabajaron? ¿Qué trabajaron? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo les fue con la profesora Olga Negrete? ¿Cómo les fue? Dice muy bien. Bien, gracias a Dios. Excelente. ¿Vale? Perfecto. Me alegra muchísimo. Interesante, excelente, perfecto. Dice Luisa, súper bien, aunque complejo. Vale, dice Joyce que ella trabaja con análisis cualitativo, así que le sirvió bastante. Ok, qué bueno. Ok, perfecto. Sí, el tiempo termina siendo bastante corto. Vale, me alegra mucho. Los testimonios están siendo muy interesantes. Me ayudó mucho a conocer cómo la IA me ayuda a procesar datos cualitativos. Todo esto lo estoy leyendo de los mensajes, de los comentarios que están haciendo en el chat de Zoom. Vale, bien, vamos, como lo han dicho, el tiempo es corto. Vamos a arrancar entonces. Bien, voy aquí a apagar por un momento el chat. Hoy vamos a hacer unas prácticas que espero que podamos aprovechar al máximo antes de entrar en todo este mundo. Directamente, la clase del martes hicimos un ensayo con una secuencia de prompt que estuvimos trabajando. Y esta ocasión vamos a hacer algo que me parece muy, pero muy interesante. Vale, voy aquí a presentar, con el permiso de ustedes, vamos aquí, bien claro. Vale. Vamos a trabajar un poquito sobre algunos principios de redacción científico-académica que vamos a tener nosotros en cuenta antes de comenzar a trabajar eh, en nuestras redacciones. Pero como también he escuchado, hay muchos que son docentes y que no solamente tienen que redactar, sino que muchas veces también tienen que eh, trabajar como, como árbitros, evaluando, retroalimentando, corrigiendo y muchas veces hasta aprobando artículos. Aquí que vamos a apoyarnos un poco sobre esto y como un ejercicio, pero también como un ejercicio que requiere aspectos éticos. Es decir, el ejercicio que yo voy a hacer va a ser un ejercicio para que nosotros podamos, por ejemplo, mi propio artículo antes de mandarlo a la revista, pues yo, un prompt para que me ayude a evaluar cómo está mi artículo, cómo está mi ensayo o cómo está mi revisión sistemática, que pueda de alguna manera eh, generar una evaluación y una retroalimentación previa. Entonces vamos a estar haciendo ejercicios sobre eso en el día de hoy y sobre todo centrándonos en estos principios de redacción científico-académica y pues ya hemos estado pues
creando prompts para la inteligencia artificial y hoy no va a ser la excepción. Entonces, eh, vamos a estar pues trabajando. eh, lo primero pues que quiero como tomar es que en este diplomado vamos a trabajar sobre todo sobre tres tipos de documentos. El martes estuvimos abordando un poco lo que eran los ensayos. Hoy vamos a terminar el tema de los ensayos, mencionarlo de manera muy rápida. Eh, Va a haber una clase, de pronto Dios mediante mañana, entramos a revisión sistemática, hablando un poquito de la estructura, metodología, alcance que busca la revisión sistemática. Y ya la otra semana entramos a los artículos, por ejemplo, de resultados de investigación o artículos científicos. Entonces, vamos hacia, hacia allá. Comenzamos trabajando con los ensayos y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar ensayos, eh, por ejemplo, para congresos, para ponencias, usualmente, muchos de estos eventos nos piden para las memorias una especie de ensayo, una especie de acercamiento reflexivo, argumentativo o científico para, eh, para el evento y para la memoria. Y una de las cosas que le digo a mis estudiantes es que tienen que aprender a distinguir los productos. Por ejemplo, y voy a poner el ejemplo de una universidad en la que actualmente trabajo. eh, los doctores, o pues les explicaba a mis doctorandos el día de ayer, les decía, ustedes en este momento son doctorandos, están cursando los módulos para capacitarse, formarse en alto nivel con respecto al doctorado. Seguidamente, necesitan hacer un examen de suficiencia investigativa para asumir el título o el rol de candidato a doctor. Esto lo estoy diciendo en el marco de las políticas de esa institución. Si de pronto en otra institución es diferente, pues es más que respetable. Eh, y para poderse graduar, pues hay unos requerimientos. Y uno de los requerimientos que en esa universidad piden es que tiene que entregar el informe de tesis doctoral ya terminado con el examen de defensa o la defensa de ese documento y usualmente piden la redacción de un artículo científico o un artículo derivado de los resultados de la investigación. Ahora, no solamente piden ese requisito, sino de que eh, hay, tienen que publicar un artículo de revisión sistemática a la mitad del proceso y como les exige participar en unos eventos, estos eventos les piden ensayos. Entonces, una de las cosas que les decía a ellos y que hoy quiero decirles a ustedes, porque algunas personas, y ayer una persona me decía, profe, no sabía que eso existía. Y yo le decía, muchas veces nosotros caemos en autoplagio. ¿Y qué es el autoplagio? Les preguntaba, decía, ustedes están trabajando sobre un documento central, en este caso su tesis doctoral o su tesis de maestría o la tesis que usted esté o la investigación que usted esté desarrollando. Pero resulta que en el camino, derivados de ese proceso investigativo, les van a pedirles productos académicos o científicos o, o de divulgación científica. Aparece un artículo de revisión sistemática que usualmente se puede sacar o se puede o puede ser un derivativo complementario de ese proceso de inspección técnica que se hizo con los antecedentes o que se hizo en el marco teórico o que se hizo en el marco legal, dependiendo del tipo de revisión sistemática que queramos desarrollar. Entonces yo les decía que tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos coger, copiar lo que ya hicimos en nuestro marco teórico, en nuestros antecedentes, y reorganizarlo para montarlo como un artículo de revisión sistemática. Uno, porque quizás no voy a dar cuenta de rigor de la revisión sistemática. Aunque, y particularmente así lo abordo con mis estudiantes de doctorado y de maestría, que
los antecedentes o el estado del arte de una investigación es en sí una revisión sistemática. Una de las cosas que yo hago con mis estudiantes es que deben dar cuenta de las metodologías de revisión sistemática para los antecedentes. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión, de exclusión? ¿Cuáles fueron las plataformas o los ecosistemas en los que ellos pues hicieron la investigación? ¿Cuál fue ese proceso de depuración? ¿Bajo qué criterios obviamente organizaron y analizaron la información? Esos son aspectos importantes y fundamentales que le dan la introducción o que presentan los antecedentes investigativos. Entonces, es muy tentador que ese ejercicio de inspección técnica lo queramos directamente materializar en un artículo de revisión sistemática o en un ensayo académico o un ensayo de revisión. Pero, pero, aquí es donde viene el pero, no es un ejercicio que yo vaya a hacer de reutilización, porque resulta que podríamos entrar en un autoplagio, porque literalmente cuando vayamos a presentar la tesis, como ya los artículos se publicaron, lo más probable es que si estos documentos fueron sometidos a una divulgación en una base de datos, en la web o en el propio Turbity, pues lo más probable es que ya cuando voy a presentar mi tesis aparezcan esto como plagio. Entonces, ¿cómo o qué debemos hacer? Debemos reconocer que cada uno de estos productos que vamos a desarrollar son productos independientes, son productos auténticos, que sí se van a desprender de las mismas categorías o de las mismas variables de estudio dependiendo el enfoque metodológico que utilicen. Sí, que deba tener una relación directa con el estudio y el contexto, claro, pero debe ser un producto auténtico. Debe ser un producto auténtico. Volviendo al tema de los ensayos, entonces podemos reconocer diversos tipos de ensayos. Están los ensayos teóricos, que lo que buscan es precisamente presentar eh, un marco conceptual y teórico frente a un tema. La pregunta en este ensayo termina siendo de argumentación, de densidad conceptual. Entonces es muy importante que nosotros entendamos qué tipo de ensayo nos están pidiendo. ¿Ya? Hay ensayos de defensa o ensayos de posición, donde lo que buscamos a través de algunos argumentos es poder defender. Por ejemplo, una de las cosas que me tocó a mí desarrollar en mi proceso doctoral, cuando yo estaba haciendo el doctorado, fue defender constantemente una categoría. Mi tesis fue sobre el currículo del lugar. Y en educación, pues el currículo está muy relacionado con la escuela y quizás de pronto no había esa familiarización y hubo mucho escepticismo. Muchas de las personas que quizás inicialmente escuchaban el proyecto consideraban de que un hogar no era un escenario curricular. Y pues bien, me tocó argumentar desde lo teórico, desde la posición epistemológica, desde los vacíos, desde los antecedentes investigativos, que sí, que era una categoría importante para desarrollar. Esto se desarrolla desde un ensayo de posición o de defensa. Ya hay ensayos de comentarios científicos que tienden de alguna manera a tener una relación directa con o un ejercicio como monográfico, por decirlo así, o basado en un autor, donde nosotros, pues de alguna manera lo que hacemos es un comentario o una reflexión crítica sobre un tema o sobre un autor o sobre una categoría en particular. Por ejemplo, hace poco hicimos precisamente un ejercicio donde apareció un concepto que se llamaba Equilearning y pues aunque intentó coger fuerza, definitivamente no había claridad sobre qué representaba el Equilearning y habían conceptos que lo podían absorber que tenían más claridad operacional, como lo es el término de educación 4.0. Entonces, el término de educación 4.0 es un término que quizás de pronto está más maduro y que pueda absorber esa definición de equilerno. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Desde una inspección, desde un análisis. Los ensayos tienden a tener unas características de simplicidad con respecto a los artículos. Los ensayos tienden a ser un ejercicio más ligero,
en términos de lo que se puede buscar. Y es muy común, o al menos es mi metodología de trabajo, que a mis estudiantes yo los pongo a hacer primero un ensayo para que se maduren las ideas y posteriormente ese ensayo, sin publicarlo, porque no lo podemos publicar, eh, se transforme en un artículo que satisfaga las necesidades que ellos tengan en sus requerimientos institucionales. Entonces, para mí es una estrategia de andamiaje de comenzar con una reflexión, pasar un ensayo y terminar en un paper o en un artículo. Entonces, ahí estamos. Están los ensayos de perspectiva que presentan una forma de cómo tienden a ser de mucha, tienden a ser de una riqueza epistemológica o epistémica. Están los ensayos de divulgación científica que buscan presentar de manera, me regalan un segundito. Entonces, están estos ensayos y están los ensayos académicos que buscan argumentar un tema de manera, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Buscan abordar un tema de la manera formal, generando posiciones claras frente a quien lo está redactando. Estos son como tipos de ensayos muy comunes en los escenarios académicos y científicos en los cuales ustedes se pueden ubicar. Cada uno de estos elementos pues tendrán unas características propias. Entonces eso eh, lo van a tener que tener bien claro a la hora de desarrollar un ejercicio. Entonces, cuando comenzamos a entrar en el mundo de la redacción, cuando ya ubiquemos qué tipo de documento nos están pidiendo, o un ensayo, o un artículo de revisión, o un artículo ya sea de resultado de proceso de investigación, o un artículo científico, entonces tenemos que tener claro estos 7 principios, ¿sí? Que son importantes a la hora de redactar. Pues, eh, primero que todo, tenemos que partir de unas posturas tanto epistemológicas, teóricas como metodológicas. Es decir, bajo qué perspectivas de la ciencia voy a comenzar a redactar para poder entonces que el artículo responda a esos principios. Ahora, esto va a influir mucho en quién me puede aceptar o no un artículo. Por ejemplo, hay revistas que son de características empíricas o cuantitativas o son objetivistas. Lo más probable es que si voy a publicar en esa revista, pues me toca asumir una postura más cuantitativa, más objetiva, más concreta. Pero si de pronto voy a publicar en una revista de ciencias sociales o de ciencias humanas, que admiten una epistemología más sociocrítica, más reflexiva, más cualitativa, pues obviamente puedo garantizar estos 7 principios, pero desde una postura epistemológica concreta. Entonces, esto tengámoslos allí presente. Entonces, ¿qué debemos buscar nosotros a la hora de redactar un artículo? Ser lo más claros posible. Y aquí debemos tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial eh, no es utilizada de manera correcta, se pierde la claridad. ¿Sí? Alguien eh, recordaba o me comentaba eh, o le escuchaba más bien. Me decía, cuando yo voy a redactar, yo hago lo siguiente. Yo le digo a la inteligencia artificial, redáctame tal tema o, por ejemplo, hazme la descripción del problema y de esa descripción del problema, redáctamela en 15 párrafos. O en 12 párrafos o en 14 párrafos, o redáctamela en 3.000 palabras, por poner un ejemplo. Y recuerdo que cuando yo le escuché eso a esta persona, comencé a incorporar la misma estrategia en mi manera en cómo utilizaba la inteligencia artificial. Entonces yo le decía a la inteligencia artificial, hazme la descripción del problema de tal forma, y que la extensión sea de tanto.
¿Dónde está el problema? No hay problema en nosotros delimitar la redacción y decirle, redáctame en 2 párrafos o redáctame en 3 párrafos. Ese no es el problema. El problema está en que si yo le pido que me haga 15 párrafos de un apartado, pero yo entrego una información insuficiente, yo entrego un contexto insuficiente, yo no alimento bien a la inteligencia artificial. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Va a coger esa pequeña idea y va a comenzar a sobreexplotarla. Y termina muchas veces teniendo 15 párrafos donde muy bien se hubiese podido haber redactado en 3 o en 4, porque las ideas comienzan como a repetirse y comienzan como a llenar, a forzar el número de párrafos. Entonces, a no ser que yo tenga mucha información, que le haya dado mucha información a la inteligencia artificial, que yo sepa que la inteligencia artificial tiene la información lo completamente amplia, lo completamente clara, como para redactar más de 15 párrafos, pero no me puedo pasar de 15 párrafos, yo le puedo decirle, redáctalo, prioriza esto, hazlo en este orden, en esta forma, ¿sí? No repitas ideas, profundiza, ¿sí? Considerando esto y esto y esto, y pues no vamos a tener problema. Pero si yo simplemente le digo, hazme la descripción del problema y le doy una información ineficiente y le pido que me haga no sé cuántos párrafos, puede pasar que comience a perder la claridad y comience a generar estados de alucinación. Comience a perder la precisión y comience a entrar en bucles repetitivos de ideas. ¿Sí? Pierda la capacidad de ser conciso y eso es algo, o eso es un elemento muy importante. Es algo que nosotros tenemos que desaprender del pregrado. Recuerdo que cuando yo estaba en pregrado, estudiando mi carrera, una de las cosas que por allá a principios de los 2000 uno decía era, hombre, extender lo más que podamos el discurso, llenar de palabras con el objetivo de que se puedan cumplir el número de cuartillas que el profesor pedía. Eso no lo podemos seguir haciendo cuando estoy redactando textos académicos o científicos. La coherencia entre las ideas. Y una de las cosas principales en este tipo de documentaciones es que suelen estar antecedidas por una o unas o varias preguntas que son el eje central y que se buscan resolver desde los diversos documentos. Con esto no estoy diciendo que todos los documentos académicos y científicos necesiten obligatoriamente una pregunta, pero la mayoría de ellos, de alguna manera, la pregunta se convierte en la brújula que me permite, es decir, el cuerpo, la introducción permite presentar la pregunta, el problema, el contexto, el tema, el campo, las categorías de estudio, ¿sí? Y la pregunta, mientras que el cuerpo me da todos los insumos suficientes para poder reconocer los elementos que se requieren para darle respuesta a esa pregunta. Y finalmente los resultados o las conclusiones que son derivativos de cómo nosotros estamos respondiendo a esa pregunta. Quiere decir que la pregunta juega un papel importante. Regáleme un segundo. Qué pena con ustedes. La coherencia eh, nace precisamente de tener claro cuál es el objetivo, cuál es la pregunta eje o central del documento, cuál es el estilo, cuál es el tono con el que estoy redactando. Y eso implica tener relación directa con el tipo de documento que estoy redactando. ¿Sí? Yo no puedo hacer
un ensayo, por ejemplo, de defensa a partir de reflexiones. Cuando lo que se está esperando en un ensayo de defensa es argumentación, explicación. Entonces, la coherencia también implica la relación entre los documentos y el tipo, entre el texto y el tipo de documentos que nosotros queremos desarrollar. Aquí tengo manito levantada. Grace, y ahora ya nos vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? No se preocupe. Mi estimada Greyman, ¿cómo estás? Buenas noches, excelente, doctor. Ever, me encanta mucho su explicación. Me surge una pregunta muy cortica. ¿Cuál es Ujú. la diferencia a la hora de la redacción al final del planteamiento del problema de una pregunta de investigación versus una hipótesis? Vale, lo que pasa es que aquí tenemos que devolvernos bastante, sí, y salirnos un poquito del tema que estamos conversando. Desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista metodológico, son elementos que quizás enriquecen o son requeridos en ciertos métodos, porque no en todos los métodos se requieren, y juegan roles diferentes. La pregunta, que opera como una perturbación cognitiva del investigador, que presenta precisamente, yo considero que la pregunta es el ADN del proceso investigativo, encierra la naturaleza epistemológica, metodológica de la investigación, es literalmente lo que has dicho, es una, es una confrontación del investigador con respecto a la realidad o el objeto de estudio. ¿Sí? Es una pregunta compuesta y que debe integrar tanto las categorías o las variables de estudio como el contexto y que sea completamente metodológica. La pregunta tiene que ser metodológica. Por ejemplo, si yo digo, eh, ¿de qué manera una estrategia X permite mejorar significativamente los resultados en X aspecto? Entonces ya identifico una variable independiente, un contexto, y de alguna manera la pregunta en sí sugiere un método. Lo más probable es que tenga que desarrollar un experimento para poder demostrar que una estrategia funciona o no funciona. Y lleva implícito en allí, lleva implícito el tema metodológico. Ya sabemos que esa pregunta nos está sugiriendo un método, ¿sí? Pero para no dejarte sin respuesta, los objetivos ya proponen literalmente las acciones concretas que se van a desarrollar como fin de esa investigación y que tiene que tener relación directa con el objetivo, con la pregunta. El objetivo general sale de esa pregunta general. Y ahora me hablas de las hipótesis. Pues las hipótesis son literalmente supuestos, ¿sí? Y ahora, los supuestos terminan siendo una brújula para el investigador con respecto a sus ideas iniciales. Es tan así, por ejemplo, hagamos de que yo digo, no, definitivamente eh, una, una estrategia de esta manera va a ayudar de manera significativa a este tema. Es decir, esta variable va a influir de manera positiva en esta variable, de manera significativa. Es decir, yo creo que si nosotros de alguna manera desarrollamos esta estrategia, se van a disminuir los niveles de estrés en el personal asistencial de una clínica. Entonces, eso es una hipótesis, es un supuesto. Ahora, no hay una sola hipótesis, hay un sistema de hipótesis, dependiendo de las variables que tenga nuestro estudio. Ahora, las hipótesis tienden a surgir en métodos de relación causal. Es donde adquieren una relevancia, es decir, donde adquieren una importancia completa, donde de alguna manera tenemos relaciones causales entre variables. Cuando tenemos ya investigaciones descriptivas, pues obviamente ya las hipótesis ya juegan un rol muy diferente y en algunos casos ni siquiera son de pronto obligatorias, dependiendo del autor con el que nos estamos casando para una investigación. Para cerrar ya esa pregunta y las investigaciones cualitativas, eh, pues epistemológicamente no necesitan hipótesis. Eh, y de presentarlas, pues no cumplen el mismo objetivo de las hipótesis empírico o cuantitativas.
Entonces, pero quiero mostrarles algo que está en la presentación y tiene que ver con esto, con los preregistros. Cuando hablamos de metaciencia, y voy a cerrar para terminar de responderle a la compañera, cuando hablamos de metaciencia, una de las cosas que la metaciencia surgió para hacer investigación sobre la investigación y garantizar la calidad en un mundo donde cada vez hay más investigadores y no necesariamente más rigor investigativo. Una de las cosas que hace la metaciencia, una de las cosas que hace la metaciencia es intentar garantizar que definitivamente haya calidad en los estudios. Ahora, voy a ser claro, esto ocurre más en investigaciones positivistas o en investigaciones cuantitativas o en investigaciones empírico-analíticas, ¿sí? En investigaciones de carácter eh, que buscan la replicabilidad, porque las investigaciones cualitativas, por sus características epistemológicas, no buscan la replicabilidad del estudio, ni tampoco buscan la generalización de los resultados, lo que sí hacen los estudios cuantitativos. Entonces, por ejemplo, aparecen en la ciencia las plataformas OSF, que lo que buscan es generar preregistros de hipótesis. Por eso me parece importante mencionarlo. En la metaciencia ahora hay plataformas en donde el investigador, cuando va a arrancar su investigación, entran a plataformas como esta, como OSF, se las voy a pasar por acá, entran a esta plataforma OSF y hace un registro y ahí registra su hipótesis, ¿sí? Registra su hipótesis. Hombre, yo considero que si desarrollamos este tipo de procesos o de tratamiento, va a mejorar significativamente o estadísticamente va a mejorar o va a permitir mejorar la recuperación de pacientes que han experimentado cierta enfermedad. ¿Sí? Que esto definitivamente ayuda de manera significativa. Pongo mi hipótesis central y mi sistema de hipótesis aquí. Cuando yo registro la hipótesis en esta plataforma, ya yo no la puedo eliminar más. Ya yo no la puedo eliminar más. No la puedo ni siquiera corregir, no la puedo ni editar. Yo arranco mi investigación. Yo pongo mi hipótesis cuando voy a arrancar mi investigación aquí y no la puedo editar, no la puedo modificar. ¿Sí? De tal manera que yo al final muestre los resultados sin haber alterado la hipótesis inicial. Entonces, sistemas como estos en el mundo de la metaciencia lo que busca es garantizar que no se estén moviendo las hipótesis, porque en un estudio particular alguien de pronto en su Word establece una hipótesis, pero a la medida que está haciendo el estudio, quizás de pronto los datos no le están dando y pueda manipular, cambiar o modificar las hipótesis, porque las hipótesis en los estudios positivistas son completamente fijas, ¿sí? Suponen o presentan los posibles resultados de la investigación. Entonces, al menos está la hipótesis donde el autor define precisamente eh, lo que puede pasar desde su proyección investigativa, pero también existe la hipótesis nula, que es esa que niega la hipótesis del investigador, es decir, ¿funciona o no funciona? Entonces, este tipo de plataformas existen ¿para qué? Para garantizar que los estudios. Ahora, ¿qué sucede? Que si yo utilizo estas plataformas para hacer ese tipo de investigaciones, esto va a sumarle muchos puntos al estudio eh, en términos de rigurosidad y en términos de publicación en ciertas revistas. ¿Sí? Es un indicador de calidad de la investigación. Pero vuelvo y repito, principalmente en investigaciones de carácter eh, cuantitativas. Entonces, no sé si pude responder tu pregunta o o de pronto me explayé en una respuesta distinta. Luis Carlos, ¿tiene manito levantada? Buenas noches, profesor. ¿Qué más, Luis Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Mira, yo soy estudiante de doctorado en Derecho y Ok. precisamente actualmente estoy en la etapa de construcción de los antecedentes y marco teórico del trabajo de investigación que estoy realizando.
Y me llama la atención de que usted estaba explicando el tema de si se publica un artículo de revisión con base en lo que podamos haber encontrado en la construcción del antecedente. Y precisamente esa era una de mis intenciones. En el programa de doctorado donde yo estudio, en el reglamento establece que el doctorando podrá publicar conjuntamente con su director o su directora Sí. aspectos parciales del trabajo de tesis con anterioridad a la defensa, en cuyo caso deberá constar en la publicación que lo publicado forma parte de la tesis. Por lo menos, si en mi doctorado está esta posibilidad, ahí no tendría problemas con el tema del plagio. Bien, pues, Luis, eh, cuando las universidades dicen eso, y, y pues tú como del campo del derecho, de pronto las hermenéuticas de los textos, pues las manejarás mejor que yo, ¿cierto? Pero cuando la universidad te dice eso que te está diciendo, lo que te está diciendo es de que el, el artículo que tú puedes publicar puede ser derivativo de la tesis, pero lo que no puedes hacer es copiar el texto y pegarlo o reorganizarlo en el artículo. ¿Por qué? Ok, Porque si tu universidad eh, pasa tu tesis por, la pasa por Turbity, por ejemplo, y pues ya hay un artículo que tiene un 40, un 50% de párrafos que ya tú, o sea, porque fueron literales, cogiste el párrafo, cogiste, por ejemplo, 10 párrafos, los copiaste y los pegaste en el artículo y lo publicaste. Cuando vayas a pasar tu tesis, es algo que es ajeno a la universidad. Lo más probable es que tu universidad vaya a pasar tu documento por plagio, es decir, por una herramienta de antiplagio. Y la herramienta de antiplagio no va a tener en cuenta eh, esa, esa interpretación que tú hiciste de ese texto. La herramienta de antiplagio va a decir, no, estos párrafos están presentes en tal parte. Hagamos que tú parafraseaste, ¿cierto? Tú parafraseaste o modificaste un poco el texto, pero la idea es la misma. Resulta que publicaste ahora tu tesis, la presentas y las plataformas van a decir, oye, mira, estos párrafos tienen un alto nivel de coincidencia, no textual, pero sí en las ideas de lo que plantea este sujeto, ¿sí? O sea, la herramienta no va a decir, ah, no, es que es el mismo sujeto, tranquilo, no. Entonces, ¿qué tiene que pasar, Luis Carlos? Que hagamos que tú publicaste esos fragmentos en un artículo y ahora vas a legitimar ese mismo conocimiento en tu informe final de tesis doctoral. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que citarte, ¿sí? Como dice Solorzano, no sé si pronuncié bien tu apellido, mi amigo, como dice Solorzano 2026, es importante tal cosa. Y citarte. ¿Para qué? Para listo. que cuando el documento lo presente no vaya a tener inconveniente. Listo. Doctor, y aprovechando la otra pregunta también, relacionada precisamente con la respuesta que usted me está dando, es de que en el trabajo, ahora en la tesis doctoral, voy a manejar conceptos, teorías muy similares a las que manejé en trabajos de la maestría que hice. Entonces, yo creo que hay mucha información teórica que me alimentaría o me facilitaría el trabajo de la redacción del marco teórico de la tesis doctoral. ¿Qué estrategia o qué recomendaciones me podría dar usted para no incurrir, por ejemplo, en autoplagio en ese caso? Vale, vale. Sí, claro. Varias cositas. Por ejemplo, si vas a retomar indagaciones del marco teórico de tu tesis de maestría, pues trata de tomarlo desde los autores que asumiste en ese marco teórico, ¿sí? Como si estuviesen nuevamente redactando el marco teórico, pero ya tienes una base, ¿sí? Pero reconociendo las ideas de esos autores. Ahora, si vas a coger una idea tuya en el marco de ese marco teórico, es decir, si yo voy a coger una idea mía, ¿sí? Donde yo hice un análisis, yo hice un análisis donde puse a dialogar a estos autores frente a un marco teórico y quiero hacer eso, tendría que citar mi tesis de maestría. Tendría que yo citarme a mí mismo en mi tesis para rescatar ese documento, pero no es cita textual, es decir, yo cojo la idea y me cito.
como si estuviera citando otros autores. El problema que tienes o el desafío que tienes son los niveles formativos, porque hay muchas universidades en los que, al menos en los antecedentes investigativos, restringen el uso de estudios de maestría. Por eso yo no te recomendaría que te citaras de manera directa tu tesis de maestría, sino que te fueras a los autores que tú citaste en tu tesis de maestría para volver a legitimar esa información, sin caer en la textualidad. Si no vas a copiar y pegar textualmente, sino que vas a abordar los temas o las mismas ideas, pero citando a los autores que citaste en su momento. Si te citas a ti, no sé cómo sea tu universidad frente a ese tema, pero hay muchas universidades que cuando ven en las referencias bibliográficas que dice tesis de maestría y tú estás haciendo un doctorado, pues de alguna manera asumen un criterio de un desnivel formativo. Es decir, pues yo soy de los que pienso que si la tesis de maestría eh, yo justifico y legitimo su presencia en mi estudio doctoral, podría al menos ser admisible, no como una norma general, sino como una norma atípica. Ah, perfecto, pues de 20 estudios, pues tengo una sola tesis de maestría y cuando la vaya a poner, yo justifico por qué la estoy poniendo, ¿sí? Por ejemplo, en los contextos locales, muchas veces uno no encuentra estudios de doctorado que se hayan hecho en el contexto local. Entonces uno dice, hombre, considerando el vacío que no encontramos tesis doctoral y reconociendo que existe una tesis de maestría que aborda de manera directa las categorías de estudio y que es muy cercano al contexto, considero pertinente por esto y por esto y por esto y por esto. Pero cuando uno está en doctorado, sí son muy quisquillosos la mayoría de las universidades en citar una tesis de maestría en el documento. Quiero hacer algo porque creo que es muy importante porque he visto personas literalmente llorar por esto que les voy a mostrar. Y no es figurativamente, o sea, no es figurativamente. He visto gente literalmente llorar porque pierden todo su trabajo por un error muy bobo. Hay gente que pierde toda una tesis o todo un artículo por un clip. Y veamos, la mayoría de las universidades utilizan plataformas como Turnitin. Esta plataforma, Turnitin, es una de las más utilizadas a nivel institucional. Permite evaluar si existe plagio o no existe plagio en una investigación y permite también detectar eh, la presencia de inteligencia artificial, aunque yo siento que no es muy buena haciendo esto último, ¿sí? Pero las universidades confían mucho en él. Las universidades confían mucho en esta plataforma. Permítanme esto. Entonces, como las universidades pasan por Turnitin y hay muchos directores de tesis que le piden a la gente que antes de mandárselo a ellos, lo pasen por un detector de plagio, ¿sí? Y aquí hay un pequeño errorcito, permítame, aquí estoy en Turnitin. Turnitin permite mostrar los niveles de coincidencia. Por ejemplo, aquí estoy en la universidad, veamos a ver acá para buscar ejemplo para que ustedes vean. Yo aquí tengo a mis estudiantes y yo tengo pues obviamente los trabajos que me han ido entregando y yo los voy pasando. Este tiene similitud 15, 12, 18, dependiendo de la universidad, ¿sí? Hay universidades que permiten menos del 20%, hay otras universidades que permiten menos del 10%, hay universidades que permiten máximo el 3%. Eso es ya a criterio de las universidades, ¿sí? Pero permítanme y les voy a explicar, ¿ya? Porque creo que esto les puede ahorrar un dolor de cabeza grandísimo. Si usted va a pagar para que le hagan una revisión previa antes de mandar por Turnitin, tiene que tener mucho cuidado. Y si le va a entregarle a su director de tesis, pues no está de más, pues hacerle la observación al director de tesis que tenga mucho cuidado. Cuando uno va a crear un ejercicio de evaluación en Turnitin, como lo que ustedes están viendo aquí,
le digo agregar un ejercicio, ¿sí? Permítanme y les muestro. Hay un clic, hay una casillita que donde se cometa el error está. Aquí el, la persona encargada va a crear el ejercicio con el que va a someter a una evaluación de plagio su trabajo. Y aquí está esta pestañita, dice, enviar los trabajos a. Aquí tiene que decir no guardar los trabajos entregados. No guardar los trabajos entregados. Regálame un segundo. Ustedes, discúlpenme, tuve aquí como un error. Discúlpenme. Qué pena. Ahora sí me escuchan, porfa. Voy aquí a activar. Que les pido mil excusas. Di algo y se me desconfiguró todo esto bien feo. Quítame acá. Vale. Veo que me están escuchando. Vamos a terminar esta idea para hacer el ejercicio que tengo preparado para ustedes hoy. Entonces, cuando están pasando por revisión los documentos por Turnitin, aquí tiene que decir no guardar los trabajos. Si la persona comete la falla y pone depósitos de trabajo estándar, hay un solo clic. Si por error se activa esta casilla, resulta que los trabajos que se pasan por Turnitin quedan almacenados en una base de datos de Turnitin. Entonces, imagínense ustedes que su director de tesis o que una persona X que de pronto, o usted mismo, por querer de pronto validar si tiene plagio o no antes de mandar, eh, lo que hacen es pasar el artículo, pero el artículo queda guardado en el repositorio de Turnitin, ya ese artículo ya no lo pueden publicar. Si mañana lo presento a la universidad va a pasar por sus herramientas y va a decir que el artículo ya está publicado y por ende no se puede seguir publicando. Entonces, eso tienen que tenerlo muy en cuenta a la hora de, del tema del plagio con los proyectos. Por el contrario, montar tu trabajo en ChatGPT o en una inteligencia artificial no representa riesgo porque usualmente trabajan en la memoria interna del chat y no pasa a ninguna base de datos. Estoy hablando de las inteligencias artificiales más comunes: ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Copilot. ¿Sí? No sé si de pronto exista una que también trabaje como base de datos. Luisa Barroso, ¿cómo estás? Y para escuchar preguntas y arrancar. Hola, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la explicación. Yo tengo una duda. Cuando has publicado un artículo, eh, ¿sí te puedes autocitar? Ya es un artículo publicado, ya es un artículo Sí, que está pues ya aceptado y todo. Es decir, cuando haces la publicación o estás en la marcha de otro artículo, este, claro, ¿sí puedes considerarlo? claro. O sea, si ya el artículo está publicado, no aceptado, No, no, publicado. si está publicado, claro, o sea, no es si puedes, debes. Es Ok. decir, si vas a abordar las ideas que trabajaste en ese artículo, debes, debes citarte y debes citarte en tercera persona normalmente. Por ejemplo, Ok. considerando lo establecido por Barroso 2024, que dice esto, claro, tienes que citar. Y todos Ok, los ¿y qué estudios. pasa Ajá, cuando tienes datos que no son cualitativos, que son cuantitativos? ¿Puedes también pasarlos por una inteligencia y hacer comparativos con lo que haya eh, publicado con otras personas?
Hay herramientas que sí permiten hacer análisis comparativos de datos, ¿sí? Hay herramientas que lo permiten, que te permiten hacer eso, ¿sí? Vamos para Ok, ver si alcanzamos a ver alguna de ellas más adelante. Va. muy bien, muchas gracias. Bien, gracias, Luz. Terminamos con Jennifer para hacer nuestra práctica. Hola, Jennifer. Hola, profe, buenas noches, desde aquí desde Venezuela. Hola. Hace un año tomé inteligencia artificial para nuestro trabajo de tesis de maestría. Hoy estoy montando, ya para finalizarla, lo que es el artículo científico. Si yo quiero desglosar mi artículo científico partiendo de mi tesis de investigación, Ujú. tengo que aplicarle algún tipo de herramienta específica que me permita modificar el tipo de investigación que he hecho. No, no te entendí muy bien. Va a ser Ok, el artículo de resultado de investigación. perfecto, pero para publicarlo. Claro. No, o sea, de hecho, si es un artículo de resultados de investigación, el artículo debe estar fundamentado en tu tesis. De hecho, en la introducción tiene que decir, hombre, el presente artículo presente el resultado o los resultados de la investigación doctoral o los resultados de la investigación y pone el título de la investigación. O sea, eso no tiene problema. Lo que Ese hablo del artículo, plagio, ok, ese artículo tiene que estar a juro publicado tanto en el idioma español como en el idioma inglés. dependiendo del requerimiento de la universidad, ¿sí? Perfecto, Hay revistas que piden que sea en portugués y en español. Hay revistas que dicen no tienes que publicar solamente en portugués. Hay revistas que dicen no tienes que mandar tu artículo solamente en inglés. O sea, eso no es una regla general, ya eso es dependiendo de la convocatoria de la universidad o de la revista. per- Hoy, y perfecto. Entonces, en ese caso, el plagio como tal no se toma como parte del trabajo de investigación si el artículo es relacionado a la misma claro, investigación. claro. Lo que sí, o sea, ¿qué quiero que ustedes guarden? La lógica, ¿sí? Para que no Ok, peleen. ¿Qué es la lógica? ¿Qué es plagio? Plagiar es cuando yo cojo una idea, una similitud textual de un documento en otro documento sin hacer las respectivas tesis, sin hacer las respectivas citaciones, ¿cierto? ok. Eh, o coger la idea de alguien y no reconocer las ideas. Eso es plagio. Entonces, ¿Qué finalidad, qué finalidad cumple el registro de mi artículo que yo voy a publicar a nivel científico en la página de ORCI? no, pues es una huella digital del investigador, ¿sí? O sea, eso permite rastrear toda tu publicación académica y científica. Y obviamente da garantía de que tu investigación pues está en un ecosistema académico. ¿Ya? Si yo posteriormente, si yo posteriormente quiero usar esa misma investigación, así como planteaba el participante anterior, en mi tesis doctoral, esa huella que estoy Ejemplificar, dejando en el ORCI, claro, te citas normalmente. Te citas como, perfecto. te citas con tu apellido normal como lo establezca la revista. Y tienes que ponerte en tus referencias como tú eres una autora más. Ok, ¿Sí? Lo que sí les voy a decir que sí, por ejemplo, no vas a tener problema con el artículo en tu tesis doctoral, pero sí de pronto, dependiendo de la universidad, vas a tener problemas si te vas a citar tu tesis de maestría, ¿ya? ok. Porque quizás de pronto ya en la referencia, la norma APA establece que tiene que decir que tesis de maestría. Y de pronto Ok, hay universidades que no les gusta que en doctorado se citen tesis de maestría, por el, perfecto, profe. por el nivel. Vale, Excelente. Muchísimas gracias. bien. Dado que Jennifer está hablando aspectos de revista, quiero hacerle también una recomendación. Antes de publicar un artículo, comuníquese con su director de tesis o comuníquese con la dirección de su doctorado o de su maestría y pregunte, ¿esta revista eh, es aceptable para ustedes? ¿Por qué les pregunto? Pues está de sobra decir que las revistas que están en cuartil 1, cuartil 2,
son difíciles de rechazar por las universidades. Yo les pido que me excusen, pero vengo saliendo de una alergia. Les decía, eh, pregunta, hay revistas que pues, honestamente son tan reconocidas que uno dice, no, pues es un lujo para la universidad que yo publique ahí. Y es un lujo si me aceptan el artículo y obviamente no me van a poner problema. Pero hoy en día, en el ámbito académico, hay unas revistas que se conocen como revistas depredadoras. ¿Qué son las revistas depredadoras? Son revistas que usualmente eh, no tienen rigor para la escogencia o para la publicación de artículos, sino que simplemente la persona paga $500, $300, $200, y digámoslo así que está garantizada literalmente la publicación. Y esas revistas pues tienden ya las universidades las han ido identificando, las universidades ya más o menos tienen unas características, pues publican cada mes y publican una cantidad de artículos. Entonces, ya las universidades, yo no les puedo decir a ustedes, mire, estas son las revistas que depredadores que yo no les recomiendo que ustedes publiquen, no. ¿Por qué? Porque cada universidad tendrá su listado negro de revistas, ¿sí? Y hay universidades, por ejemplo, en este momento en la UMESI, ya más o menos por ahí han anunciado que hay un número de revistas que por favor absténganse de publicar en ellas, porque las consideran como revistas depredadoras, ¿ya? Entonces, antes de publicar y antes que usted pierda ese producto, porque ay, si no me lo va a reconocer la universidad, va a estar publicado, pero no me cumple el requerimiento, entonces ahí van a tener inconvenientes. Vale. Eh, Carolina, hola. Hola, ¿sí se escucha? Sí, perfecto. Eh, sí, dos cositas. La primera, esa base de datos Open Science Framework es también para, por ejemplo, cuando uno quiere producir un artículo de revisión, poder como inscribirlo, como ponerlo ahí para que otra persona simultáneamente no esté generando una revisión al mismo tiempo. No, no, mira, o sea, esa plataforma te permite buscar registros de investigaciones, ¿sí? Pero de investigaciones que se están desarrollando en ciertos campos. Y su finalidad es literalmente garantizar que la gente no vaya a cambiar sus posturas iniciales y que de alguna manera pues los resultados terminen permitiendo la replicabilidad y la calidad, es decir, es como un inspector de calidad. Es lo que hace. En el material de apoyo muestro videos de cómo funciona esa plataforma. ¿Ya? Vamos a hacer nuestra práctica, porfa. Bien, en esta ocasión, como el objetivo es poder evaluar, el objetivo es poder hacer una evaluación asistida con inteligencia artificial de criterios como claridad, coherencia, objetividad, precisión, concisión. Vamos a hacer un ejercicio de evaluación de artículos. Esto les puede servir mucho y si ustedes lo adaptan, podrían revisar su capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de su tesis. Y si ustedes lo adaptan, lo podrían adaptar a que les pueda revisar lo que ustedes quieran. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para publicar, por ejemplo, permítame acá y les muestro. Yo creo que en el material acá en el plan de apoyo. Eh, aquí plantillas. Por ejemplo, eh, cada universidad tiene sus rúbricas de evaluación. Para los que no saben lo que es una rúbrica de evaluación, es como una matriz con los criterios con los que los evaluadores van a evaluar, valga la redundancia,
el artículo. Entonces, por ejemplo, eh, esta es una plantilla de artículo. No, esta es la plantilla de artículo. Vamos a ver si aquí. Vamos a ver. Y va a aparecer aquí. A ver, esto. Por ejemplo, este es un formato de evaluación de artículo. Vamos por a ver aquí, de evaluación. Formato de evaluación de artículo. Entonces aquí presentan más o menos preguntas para que el investigador pueda llenar o diligenciar la evaluación y la pueda mandar a la universidad. Entonces ustedes pueden de alguna manera trabajar con el formato de la universidad. Es decir, que lo ideal es que usted evalúe su producto en función de la revista o en función de la universidad. Muchos de estos formatos están publicados en la web. Por ejemplo, formato de evaluación de tesis son formatos que están hasta en los sistemas de gestión de las universidades o que usted también puede solicitar a la universidad o que se la puede pedir a su director de tesis. Pero que ustedes reconozcan los criterios con los cuales usted va a ser evaluado. Ahora, cuando yo usted tenga los criterios, yo voy a hacer aquí un ejercicio muy general, pero como los he dicho, pueden adaptarlo. Espérame aquí. Entonces, por ejemplo, he creado este prompt, ¿sí? Vamos a ver si aquí está. Vale. Entonces, por ejemplo, y aquí para esto vamos a hablar de esto primero, para que comprendan este prompt. Yo le estuve conversando a ustedes el martes sobre los distintos tipos de prompts y que hay mucho más técnicas de prompts. Pero yo les platicaba que hay una en particular que he diseñado, es inédita, es mía, y que ustedes mañana, lo más probable es que ustedes construyan sus propias técnicas para hablar con la inteligencia artificial. Haciendo investigaciones, pues creé esta que se llama perspectiva contexto e instrucción, que es con la que yo más trabajo. No significa que no la puedan hacer con TAO o con RTO o con PIS o con la que ustedes quieran, o si ustedes quieren crear una, la pueden crear sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Entonces, esta PCI consiste en lo siguiente. ¿Sí? Consiste en perspectiva. ¿Sí? Entonces, la perspectiva, para mí es muy importante decirle a la inteligencia artificial cuál es mi postura epistémica, desde qué punto de la ciencia voy a observar la realidad, porque si la voy a observar desde una postura, por ejemplo, cuantitativa, pues yo sé que voy a buscar, y si me voy a Agustín Comte o me voy a los positivistas que pusieron gran parte de las características epistémicas de las investigaciones cuanti, sabemos que las investigaciones cuanti buscan ¿qué? La generalidad, la replicabilidad, la objetividad, eh, eso lo buscan ese tipo de investigaciones. Mientras que una postura más cualitativa tiende a ser más subjetiva o intersubjetiva, tiende a ser más significativa que representativa. Entonces, cambia la cosmovisión de la realidad. Entonces, para mí es muy importante nosotros ser coherentes sobre cómo va a ser la postura epistémica de nuestro estudio. Y aquí sí tengo que ser muy honesto. Si yo estoy redactando para el campo del derecho, pues lo más probable es que tenga que buscar revistas de derecho que puedan comprender la postura epistémica. Pues si yo construyo un artículo eh, de, de reflexión académica y teórica eh, desde una postura sociocrítica que es cualitativa, no, pues, y la voy a presentar en una revista de educación, pero más pragmática, más positivista, como las hay por ahí un par, pues obviamente yo sé que me van a rechazar el artículo, porque no
no es coherente con sus líneas, no es coherente con su perspectiva, entonces ya ahí voy a tener inconvenientes. ¿Cuál es la postura metodológica, sobre todo en artículos de revisión científica o artículos de resultados de investigación? Es importante determinar con qué metodología vamos a trabajar. Está la postura teórica, cuáles son los autores base con los que vamos a trabajar, ¿sí? El contexto es muy importante, que sea lo más descriptivo, lo más amplio y lo más sistémico posible. Y la instrucción, que debe ser coherente, que debe ser clara y que debe ser concisa. Entonces, considerando este modelo PCI, he creado este PROM para hacer un ejercicio de evaluación de artículos. Entonces tenemos perspectiva. Entonces tengo lo siguiente. Actúa como experto en investigación académica y científica, experto en investigación cuantitativa, tanto experimental como no experimental, y cuantitativa, tanto hermenéutica como sociocrítica. Esto lo pueden adaptar. Imagínense que ustedes solamente van a hacer investigación positivista, pues aquí lo adaptan específicamente al tipo de investigación que ustedes van a evaluar. O si lo van a hacer en el campo de las ciencias sociales o humanas, también pues los ponen. Me regalan un segundo. Qué pena. Bien, entonces les decía, aquí le damos una perspectiva. Le digo, eres experto en revisión de artículos, según norma APA 7. Ah, profesor, es que el artículo es con Vancouver. Pues cambie aquí, pone Vancouver. No, es con la norma, es con Harvard. Pues pone Harvard. La norma que ustedes quieran. Esto es un PROM muy sencillo. Sin embargo, presenta la lógica con la cual ustedes pueden ampliarlo, profundizarlo, mejorarlo o perfeccionarlo. Contexto. Les digo, soy coordinador de investigación de una universidad. También hago parte del cuerpo editorial de de las revistas de la universidad y con frecuencia necesito evaluar artículos para ser publicados. Requiero un nivel de rigurosidad, al mismo tiempo manejar un tono formativo y orientado. Ahora, instrucción, le digo, crea una matriz de evaluación. Aquí me equivoqué. Evaluación de artículos. La matriz debe tener 5 componentes. Ustedes pueden poner los componentes que ustedes quieran. Los cuales son problematización. Ah, porque estos son artículos eh, de, de investigación. ¿Sí? Fundamentación teórica y estado del arte, diseño metodológico, resultados y las conclusiones. Y el 5 es la redacción y la aplicación de la norma APA. La matriz debe tener componentes, subcomponentes, dimensiones, puntos, valoraciones. Las dimensiones salen de los componentes, cada componente vale 20, de tal manera que la sumatoria de los puntos, ya, esto pueden adaptar según los criterios de la universidad. Ahora, la instrucción puede decir que dame una matriz de evaluación considerando el formato de evaluación adjunto, para que él tome estos parámetros desde, desde un formato de evaluación que tenga la universidad. Todo esto es adaptado. Simplemente quiero hacer el ejercicio. ¿Sí? Este ejercicio estaba hecho para hace como 2 años que tenía que hacer un ejercicio. Yo era profesor de metodología de la investigación y tenía que hacer, pues, por mí primero pasaban por mí los artículos antes de pasar a, a la dirección de investigación. Entonces, no, aquí estoy confundiendo los roles. Yo
estaba como profesor de metodología de la investigación, pero al mismo tiempo tenía la coordinación de investigación de la facultad. Entonces, por mí pasaban los artículos que yo debía mandar ya a los evaluadores. Entonces, yo antes de mandarlos a los evaluadores, para que ellos evaluaran los artículos y dijeran si se puede o no publicar, o si eran o no aceptados en la institución, yo hacía un primer filtro y el primer filtro lo hacía con este prompt. Entonces yo decía lo siguiente, pues si después de haberlo parametrizado y después de haber hecho pruebas, si la inteligencia artificial pues le ponía un rango inferior a 60, pues yo descartaba y mandaba la retroalimentación al estudiante para que pudiera hacer los correctivos. Si pasaba entre 60 y 80, pues ya automáticamente yo sí le echaba una ojeada y si tenía que hacerle observaciones, se las mandaba a los estudiantes para que retroalimentaran. Eh, pero si ya pasaba sobre 90, lo más probable es que yo echaba un ojito y ya lo mandaba directamente a los evaluadores. ¿Ya? Era como el ejercicio que hacía con este prompt. Entonces, vamos a ejecutar este primer prompt. Voy a quitarle estos metadatos de contexto, perspectiva e introducción. Ahora, aquí lo que estoy haciendo es entrenar a la inteligencia artificial, así como lo hicimos con el ensayo. Los primeros prompts son de entrenamiento. Entonces aquí voy a mirar que me construya, vamos a esperar que me construya la matriz. Dejemos que me construya la matriz. ¿Sí? Mientras que él, aquí me crea la matriz y yo la puedo ver. Entonces me está poniendo. Para la problematización me está poniendo claridad de la formulación del problema, pertinencia científica, coherencia entre el problema y el objetivo, correspondencia, fundamentación teórica y me está poniendo puntos. Diseños metodológicos, resultados y conclusiones, redacción y aplicación de las normas y esto me genera un 100%. Hagamos que ustedes leyeron, están de acuerdo, ya, ya sabemos que esto lo acepto completamente, ¿sí? Este es como el primer prompt. Entonces, yo le voy a mandarle este prompt para que lo vayan haciendo, lo pueden adaptar. Si quieren, lo pueden adaptar también a un manual. Por ejemplo, ¿cómo yo lo adaptaría? Profe, ¿cómo lo adaptaría si la evaluación acá es diferente? Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, eh, voy aquí, ahora aquí ChatGPT, pueden poner, voy a poner aquí, está abriendo. Vamos a poner aquí eh, formato de evaluación de artículo de revisión sistemática, por ejemplo. Este es un artículo de evaluación sistemática. Aquí me abrió un formato de evaluación de artículo de revisión sistemática. Por ejemplo, aquí tengo y me considera título, pone el contenido del artículo. Aquí me está poniendo como, estos son como más cualitativos. Eh, sí, no tiene evaluación cuantitativa, pero no importa. ¿Sí? Voy a aquí a poner. Hagamos que yo quiero adaptarlo porque ese es el formato de la universidad. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden decirle que se hubiera caído ChatGPT. No sé si es mi máquina. Ustedes pueden adaptar el prompt. Voy a hacerlo con Perplexity porque ChatGPT no me está abriendo. ChatGPT, ¿ve? Vamos para ver si está fallando ChatGPT. ¿Está todo OpenAI? Sí, está fallando ChatGPT. Dice que ChatGPT está teniendo, algunos usuarios ven, no hay espacio de trabajo cuando intenten.
y me está generando, hay, hay fallitas en, hay fallitas moderadas en ChatGPT, porque no me está abriendo. Pero vamos a hacerlo con Perplexity. Entonces yo le voy a decirle, adapta el siguiente prompt al formato de evaluación adjunto. Pongo el prompt que les mandé, este es el prompt que les mandé, y ahora voy a adjuntar el archivo de la universidad. Ah, me está poniendo subir archivos. ¿Eh? Perplexity no me está dejando. Vamos a hacerlo con Gemini. Me dice, eh, adapta el siguiente prompt al, a los criterios o eh, a los criterios o formato de evaluación adjunto. Vamos a ver. Y pero necesito, vale. Y voy a juntarle el formato de evaluación. Vamos para que de pronto la misma inteligencia artificial me ayude a hacer las adaptaciones del prompt que yo les hice. eh, para ver, aquí me dice relevancia, justificación de pertenencia del Estado, formulación adecuada, pero para ese formulario, no, vamos a ver. Tengo que ser más claro. Sí. Crea un nuevo prompt. Es decir, no ejecutes el prompt, sino entrégame un nuevo prompt, adaptando el siguiente prompt que te voy a pegar, que te voy a poner, que voy a poner a continuación. Adaptar considerando los criterios del archivo como autores. Ya, es esto. Esto es lo que quiero. A continuación, como un experto de alto nivel de investigación académica científica como coordinador, y aquí me está generando una adaptación a los criterios que, que están ahí arriba, pero no sé si considero el formato de evaluación. Ya sé que juzgarlo ahora. Yo le voy a mandarle el prompt para que hagan el ejercicio. En este momento lo que estamos haciendo es entrenando a la inteligencia artificial. Son 3 prompts. Te vamos a hacer primero este, lo adaptan manualmente o le piden a la inteligencia artificial que le ayude a adaptarlo a su contexto o si les sirve como está, hagan el ejercicio con el prompt que le acabo de mandar y vamos a trabajar, ¿ok? Voy a mandarles el prompt. Se los voy a mandar aquí por el chat. ¿Sí? Vamos a mandarle aquí el prompt. Se los voy a copiar por aquí por el chat. Y ahí se lo acabo de mandar. Y vamos a hacer la práctica. Vamos a tomando la práctica
para hacer la prueba. Mientras ustedes van haciendo la práctica, yo voy a ubicar un archivo, un artículo. Vamos por ese aquí tengo. A ver si aquí tengo algún artículo ya presentado por. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Este artículo de revisión. Está. Ujú. Vamos por ver si encuentro otro. Voy a buscar aquí. Bueno, aquí tengo, aparentemente sí, un artículo. Son 5 páginas que tiene. Vamos a cargarlo. Pongo aquí artículo 1 para evaluarlo hoy. A ver si encuentro otro. Este también, otra vez, y vamos a evaluar. Vamos a hacer la práctica y ya regresamos. Vamos a darles un par de minuticos para que ejecuten el prompt, para darle el otro prompt para que continuemos. Ahora me van a decir si se ha entendido lo que hemos hecho en el día de hoy, cómo van. Aquí unos 7 minuticos. ¿Ok? Tienen manito levantada. JT, cuenta qué, qué preguntas, qué dudas tienes. Voy a activar el chat. Hola, profe, buenas noches. Hola,
Profe, muchas gracias por todas las enseñanzas muy productivas. Quisiera preguntarle una cosa, o de pronto sí, yo levanté la mano cuando estaba hablando de las revistas. Ujú. De pronto usted que está más en el medio, que ya sabe, ¿tiene de pronto algún listado de revistas que no sean, como dices tú, depredadoras, sino revistas que haya, pues de pronto no en el cuartiluno, porque, oh, eso es un sueño, pero de pronto que sí estén categorizadas y que de pronto haya la posibilidad de que uno haga la rejilla para poder publicar? Claro, claro. Vamos a ver acá. Eh, voy a, voy a ponérselas. Tengo un archivito. Vamos para ver si aquí lo tengo. Donde tengo una. Le puede servir. Un momentico. Veamos. Metodología de la investigación. Modelos. Marco teórico y estado del arte. Tesis. Revistas para publicar. Aquí está. Yo le voy a mandarle este archivito se lo voy a pegar. Lo que pasa es que hay algo que de pronto yo no puedo mandarles directamente archivos por política de la corporación, ¿sí? Pero sí se los voy a poner acá, pero sí se los voy a mostrar. Se los voy a pegar en el archivo de la carpeta nueva que me propuse de aquí a mañana ya terminarla por completo de alimentar. Le estoy metiéndole muchas cosas nuevas. Veamos a ver aquí. ¿Es este? Aquí está. Voy a copiar acá. Pero te la voy a mostrar aquí a simple vista, para que lo veas. Este es, este es de cielo, ¿sí? ¿Mm? Dice revistas indexadas, no sé si están viendo. Sí. Revistas científicas indexadas por países. Entonces aparece. Revista en Perú, ya entonces aquí aparece, ¿sí? Organizada, derecho, ecología, revista aquí aparecen de todo. Revistas en México, ya un listado completamente de revistas, todas están indexadas, ¿sí? Aparecen también categorizadas o por áreas, ¿sí? Revistas en Chile están ahí como categorizadas. Revistas de Colombia, comienzan aquí como agronomía, de ciencia exacta, de medicina. Ya por acá comienzan a aparecer educativas, ingenierías, justicia, eh, revista colombiana de biotecnología. Sí, comienzan a aparecer. Es un listado grandísimo. Ya, pues son revistas que están. Pero esta, ¿de qué fecha es esta actualización? Es como de 2018, ¿sí? Entonces, eh, no sé si de pronto podemos encontrar este mismo archivo, revistas científicas indexadas en cielo. Revistas indexadas en cielo, en cielo. Vamos para ver, punto PDF. Si de pronto si lo pueden conseguir. Lista de revistas por materia. Sí, pero es que de todas formas, sí, aquí hay muchas revistas que pueden ubicar. Ahí se las comparto. ¿Ya? Ok, tengo Daniel Escobar. Hola, Daniel. Profesor, ¿qué tal? Buenas Bien, gracias, mi noches. amigo. Escobar, no te escucho, Profesor, amigo. no le quiero quitar. Ahora se escucha. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bien, Daniel. Te Mm, escucho algo entrecortado, pero cuéntanos.
Listo, no le quiero quitar mucho tiempo, es solamente con el Turnitin. La única cosa que Ujú, hay que tener en cuenta es lo que usted nos dijo, ¿cierto? Porque pues sé que uno ujú, pagando puede tener acceso a Turnitin. Lo digo porque pues nunca la he usado, pero sí me llama la curiosidad. Si esa es la única cosa que hay que tener en cuenta, es lo único que quiero estar seguro. ujú. O sea, eh, ese es un error que he visto que mucha gente comete. O sea, que mucha gente no, conozco como 7 casos y en donde no ha habido poder humano, porque se ha metido carta, la persona ha literal llorado frente a la universidad y no ha habido vuelta, no ha habido manera. No sé si de pronto en sus políticas la han actualizado, si ya hay recursos que permitan bajar un documento de su base de datos para poder ser publicado, pero en su momento es algo muy crítico. Ahora, no es la única cosa que hay que tener en cuenta para responderte. Por ejemplo, hay universidades. Esto se lo voy a contar por la experiencia. Hubo una universidad que decía que tenía que tener menos de 3% de Turnitin, menos de 3% de similitudes en Turnitin. Eso es bastante bajo. Y recuerdo que en una tesis, ay, no, le trabajábamos y nada, y era 9%, 8%, 7%, y quedamos en 7% y no, y le dábamos y no bajaba y no bajaba y no bajaba, hasta que llegó un momento en que me puse a revisar la configuración en Turnitin y resulta que hay una casilla en la que le pedí que no tuviese en cuenta la plantilla de la universidad, ¿sí? Es decir, que no contara la plantilla. Y cuando le quité esa opción, uy, bajó a cero. Es decir, que ese 7% lo estaba tomando de la plantilla de la universidad. Entonces, fue una de las cosas que también aprendí, que para de pronto no sumarle a ese porcentaje, porque muchas veces nosotros pues no vemos qué es lo que está leyendo, y pues, pero simplemente le pedí que no tuviese en cuenta la plantilla de la universidad y automáticamente logré presentar el proyecto de un estudiante de doctorado que estábamos ahí frenado porque no cumplía con el requerimiento del 7% y mandábamos el informe y el informe decía 7% y no, tiene que tener menos del 3%. Y pues bien, ahí fue donde logramos. Ah, bien, bien. Vamos, Gracias, profe. vamos a ver. Muchas gracias. Aunque no se crean, permítanme ver. Aunque el 0% en Turnitin no es algo positivo tampoco, curiosamente. Cuando sale 0% en Turnitin, el documento no da mucha confianza, ¿sí? En términos de qué pasó. Es decir, que de pronto haya una alteración en Turnitin. Entonces, pero esa universidad particular, que es la única que conozco, pedía 3%. La mayoría de las universidades con las que tengo relación, algunas piden el 10%, otras el 15% y otras el 20%, que me parece que es aceptable. 15% entre formato, fuentes y cosas, pues está más que bien, ¿ya? Pero bien, cada universidad tiene sus criterios y tiene sus formas. Entonces, hay que respetar también eso. Vamos a continuar. Voy a apagar el chat para poder compartir el otro prompt y vamos haciendo el ejercicio, ¿sí? Vamos a ver que ya nos queda un poco tiempo para terminar la sesión de hoy. Veamos. Entonces, prompt 2. Entonces, ya tengo el entrenamiento. Ya le dije cómo quiero que evalúe. Ya reviso si me gusta o no me gusta lo que me planteó. El segundo prompt, yo lo hago para crear un acta de evaluación. Por cada artículo que vayas a evaluar, considera uno, crear un acta donde aparezca la matriz de evaluación. Al finalizar una retroalimentación formativa de la evaluación, una descripción en la cual explique el resultado, considerando las fortalezas y debilidades del artículo, aspectos a mejorar o a resaltar del mismo. Finalmente, informa
la evaluación del artículo, considerando que si tiene menos del 70 puntos del artículo, no es publicado. Yo quiero que entiendan el contexto de este prompt. Imagínense, yo soy coordinador de investigación y puedo recibir en esa semana 50 artículos. No voy a tener, y con todas las obligaciones que tengo en la universidad, no tengo. Así que este artículo, este prompt era para hacer un primer filtro formativo. De los proyectos que estaban muy mal, les mandaba esta acta para que lo revisaran y lo potencializaran. Los que entraban en un porcentaje, entonces, de 50 que recibía, ya me quedaban 20. Y de esos 20, pues lo que sacaban 95 y 100, pues de alguna manera le echaba una ojeada, pero muy elemental para verificar y los mandaba. Y ahí me quedaban ya unos 10 o 7 artículos que yo los leía y se los devolvía ya más retroalimentados porque ya ellos tenían que hacer aspectos más puntuales para que se fueran publicados. Entonces, porque si yo soy un profesor y estoy evaluando un artículo, no es ético, honestamente, y no es solamente lo ético, ¿sí? No es solamente lo ético, sino que esto me puede exponer. ¿En qué sentido? En que si la inteligencia artificial no evalúa bien el artículo o alucina, porque en ese momento está fallando la inteligencia artificial, eh, y si ustedes se vieron el video de humanización, de curaduría, inteligencia artificial, mito y realidades que le mandé, el primer video y el segundo video que tiene que ver con inspección técnica, yo ahí hablo de identificar dónde salen los errores de la inteligencia artificial y hablamos de los subdominios de status. Revisamos status, que fue lo que hice yo ahorita rato. ChatGPT no me quería abrir, me fui a status.openai y miré si estaba funcionando bien o no ChatGPT. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Voy a copiar este segundo prompt, vamos a ejecutarlo en, vamos a ejecutarlo en el chat, vamos para ver si se compuso como dice por ahí. Vamos a poner nuestro segundo prompt, ¿sí? ¿Ya? Y voy a ejecutar. Este segundo prompt es de entrenamiento todavía. ¿Ya? Me dice, entendido, tendré en cuenta estas directrices para todas las evaluaciones de artículos. Eso era lo que quería. Actualizar su memoria. Este prompt es un prompt donde le digo, le estoy diciendo cómo construir el acta y le pedí que simplemente actualizara su memoria. Y ya. Ahora voy a adjuntar un artículo para que me lo evalúe. Tercer prompt, adjunto el artículo y le digo, favor, aplicar acta de evaluación. ¿Sí? Favor, aplicar acta de evaluación. Vamos a ver. Tenemos que cargue. Pero voy a probarlo con otro. Vamos a probarla con otra inteligencia artificial. Porque anda como un poquito desprogramada. Vamos a ejecutar el primer prompt. Vamos a ejecutar ahora el segundo prompt. Está ChatGPT como con files. Es que me está presentando. Vamos a poner el segundo prompt. ¿Sí? ¿Vale? Y ahora vamos a juntar la primera acta para que me la evalúe. Voy a decirle, mira que ya enseguida cargó el archivo. Y acá ChatGPT todavía está procesando. Vamos por ver si hubo un error en la carga. Vamos a ver si está. Y me voy para Gemini y voy a pegarle el mismo. Favor, aplicar acta de evaluación. Vamos a ver cómo nos va. Ok. Vamos a probar. Aquí tengo. Vamos a ver.
Entonces, me está haciendo acta de evaluación de artículos científicos. El tipo de documento de artículos científicos de sesión bibliométrica, título, la inteligencia artificial de su producción científica, autores, aquí me presentan los autores, matriz de evaluación, matriz de problematización, puntos, valoración 4, el artículo contextualiza adecuadamente el impacto de la inteligencia, el tema es altamente pertinente en el campo, existe coherencia entre el objetivo que me está generando. El artículo presenta referentes relevantes sobre la inteligencia artificial, aquí me está haciendo la evaluación, diseño metodológico, el estudio se define como revisión bibliométrica, resultados y conclusiones. Reacción en norma APA, y me genera esto. Me dice que sacó 85 sobre 100. Dice, el artículo evaluado constituye un aporte relevante al campo de la investigación, particularmente a darse la producción científica sobre inteligencia artificial, desde una perspectiva teórica del estudio, y aquí me dice el dictamen al final. Dictamen, resultado, publicable con observaciones. El artículo podrá ser publicado una vez que los autores. ¿Ya? Y entonces aquí tenía yo la manera de hacer un ejercicio evaluativo del autor, del artículo. Me permite identificar en qué estoy fallando, en qué no, y es un ejercicio. Vamos a ver cómo le fue en el mismo, con el mismo prompt, pero en otra inteligencia artificial. Entonces aquí me dice problematización, 10 9 10. Acá le fue bastante bien, sacó 94. ¿Sí? Eh, el artículo es publicable. Entonces, veamos que hay una diferencia de qué, de 9 puntos entre ambos, y definitivamente habla muy bien del artículo que evaluamos. Entonces, voy a compartirle los prompts para tomarnos nuestro último, vamos a poner prompt 2, para que lo podamos hacer. Vamos a hacerlo acá. Ahí está el prompt 2, lo comparto. Y el prompt 3 es un prompt muy sencillo, donde le digo simplemente que aplique el acta de evaluación. Y prompt 3, que aplique, favor aplicar. Entonces vamos a hacer nuestra práctica y ya ustedes me contarán. Me comentan si se entendió lo que hicimos. Vamos. Perfecto. Estamos acá. Vamos a tomarnos unos 7 minutos. Voy a activar el chat para que ustedes puedan contarme cómo se ha sentido en la clase de hoy. Sí, si se ha entendido, si te sirvió, se ha hecho entender, ¿vale? Ok, perfecto. Ya, hagan la práctica. Gracias, Jonathan. Muy amable. En el material de apoyo, en cada carpeta van a encontrar, por ejemplo, esta está en la carpeta del módulo 2. Hay una carpetica que se llama ejemplos de prompts. Está el archivo también. Ok. Vale, me alegra mucho. Cuando yo lo leo me pongo muy feliz porque de eso se trata. De, y, y pues bien, quizás de pronto
eh, con el tiempo uno percibe estos ejercicios como sencillos para muchos de ustedes. Es la puerta a un nuevo mundo y me hace feliz que ustedes de pronto estén entrando en esta nueva dimensión con el uso de la inteligencia artificial y sobre todo desde una perspectiva crítica, ¿ya? No, pueden ubicar cualquier artículo. El que yo utilicé fue este, que ya se los voy a compartir. Ahí se los compartí. ¿Vale? Bien, perfecto. Bien, entonces, por hoy llegamos a nuestra parte final. No sé si alguien tiene otra pregunta, duda, inquietud. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención. Vale, perfecto. Va, me alegra muchísimo. Bien, bendiciones, Dios me los guarde, me los protege. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante, 6:30 de la tarde. Bendiciones. Chao.